Bienvenido a este programa donde te explicaremos los temas más importantes relacionados del derecho para tu vida cotidiana. Que para esta edición estaremos hablando sobre el derecho laboral. ¿Qué es el derecho laboral? Explicaremos hablando sobre su origen, fuentes y otras características, además elementos del contrato que debes de considerar al momento de unirte en una empresa o a un patrón. El derecho laboral es una rama del derecho formado por un conjunto de normas jurídicas que se establecen entre relación de los trabajadores y los empleadores. Lo constituyen preceptos de orden público y legal que se basan en la premisa de asegurarle a quien trabaja un pleno desarrollo como persona y una integración real a la sociedad. La historia del derecho laboral no es tan antigua como la del trabajo. Esta última existe desde que el hombre comenzó a trabajar para satisfacer sus necesidades básicas. Durante muchos años fueron varias las culturas que implementaron el esclavismo como medio de dominación. Los primeros vestigios del derecho laboral aparecieron en la antigua Roma, donde los empleadores tenían ciertas obligaciones frente a sus trabajadores, como garantizarles techo y comida, que a su vez juraban fidelidad a su dueño. Tras la caída del imperio y en la Edad Media se comenzó a pensar en el trabajo como una actividad social y a tomar dimensión de su importancia. El cambio significativo en la forma de abordar la temática del trabajo se dio a partir de la Revolución Industrial, punto de partida para la toma de la conciencia de las riquezas. No se obtendría solamente de su tierra. La industrialización expuso a los trabajadores a condiciones de trabajos riesgosas e insalubres. La Revolución Francesa y el posterior libre economismo postularon que al trabajador debería pagársele lo necesario para que pudiera vivir, pero sin dejar de ser el mercado el asignador natural de recursos. La alternativa que surgió fue el marxismo, que exigía una abolición de modo capitalista y el reclamo para los derechos laborales de los trabajadores. En este periodo se gestó una conciencia de clase trabajadora, dando inicio a las primeras huelgas y a la formación de sindicatos. Las primeras leyes laborales surgieron a finales del siglo XIX: ley del seguro de enfermedad, ley de accidentes de trabajo. En mayo de 1886, trabajadores norteamericanos realizaron una huelga para reducir a 8 horas la jornada laboral. Así se estableció el 1 de mayo el Día Internacional del Trabajo, que ahora como mexicanos podemos disfrutar de este día festivo, e incluso se está tratando de ver dentro de las legislaciones que se reduzca esta jornada a 40 horas, que está para verse si es aceptable dentro de las fechas de este mes de diciembre, que es para el día 12, y esperemos que sí se pudiera aprobar a nosotros que trabajamos dentro de una empresa. En 1919 se creó también la Organización Internacional de Trabajo, cuyo objetivo era proteger y promover los derechos del trabajo. El derecho al trabajo fue reconocido como un derecho básico de todas las personas en las Declaraciones de los Derechos Humanos, documento proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Las fuentes del derecho laboral. Las fuentes del derecho son todas aquellas normativas y resoluciones que contribuyeron a crear el conjunto de normas que forman el derecho laboral. Entre las más significativas están la Constitución, que es formados por derechos civiles, en los que está el derecho del trabajo, y la podemos encontrar en el artículo 123 constitucional. Tratados internacionales. Los convenios entre países y organizaciones para regular de manera conjunta la normativa laboral. Y dentro de estos tratados internacionales podemos encontrar las embajadas en cada país, donde llegan propuestas de trabajos y así llevarlos de forma legal a su país, tramitándoles la visa y el pasaporte que depende de cada uno de ellos, la nacionalidad que corresponda, y ofrecer el trabajo y sus derechos que con esto conlleva. Están las leyes, disposiciones legales que regulan las condiciones y relaciones del trabajo. Los decretos, contenidos normativos que deben ser cumplidos por todos los ciudadanos. Las características del derecho laboral viene siendo dinámico,
que está en constante evolución de acuerdo a los procesos socioeconómicos que vive cada país y se van suscitando de acuerdo a la necesidad de cada una de ellas. Social, que apunta a representar el interés general, pero también es un derecho profesional, porque se ocupa de las personas que ejercen alguna profesión o trabajo. Expansivo, nació con competencias muy bajas que se fueron actualizando y continúan haciéndolo. También es autónomo, forma parte del derecho positivo, pero tiene una normativa propia y es específico. Trata sobre deberes y derechos, pero se restringe a las relaciones de trabajo. Una de las grandes limitaciones del derecho laboral es que alcanza únicamente al empleo formal. Es, debe de cada, es deber de cada estado aplicar sanciones frente al trabajo no registrado y alentar el trabajo formal mediante incentivos. Hablaremos también sobre los principios del derecho laboral. ¿Qué es el principio del derecho laboral? Los principios del derecho laboral son las pautas e ideas esenciales sobre las que se basan y sustentan la norma, fundamentales para garantizar el orden jurídico y sirven como guía para todo aquel que quiere o necesite interpretarlas, que bien siendo el principio protector, el principio de irrenunciabilidad del derecho, principios de continuidad de relación laboral, principios de la primicia de realidad y el principio de razonabilidad y el principio de buena fe. Para poder abordar un poco más de este tema, explicaré el principio protector. Es el principio fundamental del derecho laboral que implica la defensa de la parte más vulnerable en una relación laboral, o sea, el trabajador. Está registrado por tres normas principales, que es la regla de la norma más favorable. En el caso de concurrencia de dos o más normas, se deben aplicar aquella que más favorezca al trabajador. Regla de condición más beneficiosa en una norma no puede empeorar las condiciones de un trabajador. Y una de las reglas es el indubio pro reo, que en latín, que ante una norma que posee dos o más interpretaciones se debe de aplicar la que más beneficia al trabajador. El principio de irrenunciabilidad del derecho implica que ningún trabajador puede renunciar a los derechos básicos laborales como el descanso y vacaciones pagadas, organización sindical libre y acceso a condiciones de trabajo digno, entre otros. Pero ¿quién no trabajador, verdad, quisiera renunciar a sus derechos de descanso y vacaciones? Siendo así, pues se está tratando de poder negociar para que puedan tener más descansos, más días de vacaciones y un mejor salario. Principios de continuidad de relación laboral implica que el contrato que se firma entre empleador y empleado es su duración prolongada, ya que se supone que el trabajo es la principal fuente de ingreso del trabajador. El principio de la primicia de realidad implica que ante la discrepancia entre los otros hechos que ocurren en la realidad, lo que se está sentando en este documento prevalece a aquello que se basa en los hechos. Principio de razonabilidad. Implica la utilización de la razón y el sentido común a la hora de aplicar normas en el ámbito laboral. El principio de buena fe implica actuar de manera recta y honrada en todas las relaciones laborales. Este principio está presente en todas las ramas del derecho. Sujetos del derecho laboral. En el ámbito del derecho se considera el sujeto a toda persona física o jurídica a la que se le imputan derechos y obligaciones. En este caso viene siendo el trabajador y el empleador. Como bien, el trabajador es una persona física que presta a otra un trabajo subordinado. Y el empleador es una persona física que contrata los servicios de una o varias personas. Pero también hay intermediarios, personas que intervienen a la contratación de una o varias personas que presten sus servicios al patrón. Empresas, entidad económica que produce o distribuye bienes o servicios. Y el sindicato, que es la asociación integrada por trabajadores para la defensa de sus derechos. Y como por último, vamos a analizar el contrato del trabajo, que bien es uno también de los puntos importantes que debemos de considerar al momento de unirnos en un trabajo, en una empresa o a un patrón, que siempre se debe generar un contrato o un acuerdo
de ambas voluntades. El contrato del trabajo, que es el acuerdo que se da entre un trabajador y el empleador y se detalla en un documento legal. En el contrato, el trabajador se compromete a realizar un trabajo a cambio de una remuneración. Perdón. Un contrato puede ser individual, cuando se establece entre el trabajador y un patrón, o colectivo, cuando las condiciones del contrato se negocian entre una agrupación de trabajadores o sindicatos y un empleador. Los contratos de trabajo suelen incluir ciertos elementos. Una de ellas es la remuneración, que se refiere al pago que percibe el trabajador periódicamente. Son muchos los países en los que existe el salario mínimo, que hace que esta negociación no esté sujeta únicamente a las leyes del mercado. También la jornada laboral. Se refiere a la cantidad de horas que se trabajará. En la mayoría de los países se estableció una jornada máxima de 8 horas diarias. Y es la que ella regula también aquí en México. Vacaciones, que es referida a la cantidad de días al año en las que el empleador no irá a trabajar, pero no dejará de recibir su paga. Condiciones de trabajo, que es referida a algunos requerimientos básicos que deben tener todo en torno al ambiente laboral, que es un ambiente saludable, herramientas de trabajo disponibles y control de factores de riesgo, que en esto se debe considerar y al momento de ser contratado debemos de conocer nuestros derechos como trabajador y como personas que deben de ser irrenunciables para bien nuestro y protección y seguridad de cada persona y cada individuo. Si bien hemos llegado a la finalización de este podcast y pues le invitamos a que se quede con nosotros y si puede compartirlo con sus amigos para que conozcan los derechos que como trabajador puede tener cada uno de ustedes. Gracias.